En segundo lugar, ellos son el único pueblo que ha tenido la presencia visible de Dios a través de Moisés en el tabernáculo y en el templo. Con ningún otro pueblo Dios ha tenido esta diferencia. A través de Moisés, la presencia, no el rostro, pero la presencia de Dios se hizo visible. El mismo Dios entregó en una piedra las tablas de la ley. Cuando Moisés bajó de allá de la montaña, dice la Biblia que su rostro estaba iluminado por la gloria de Dios. Y en el tabernáculo y luego en el templo, dice la Biblia que cuando se ofrecía sacrificio de Jehová, la Shekinah de Jehová bajaba y se hacía presente, al punto de que el sumo sacerdote que entraba a ese lugar, si no estaba preparado, moría en el acto. Y había que sacarlo con algunos artificios que ya ellos tenían preparados. Ningún otro pueblo, ni siquiera la iglesia del Señor Jesucristo, tiene la presencia visible. Dice la Biblia que nosotros creemos en un Dios a quien no hemos visto. Usted ha seguido y estaría dispuesto a dar su vida por un Jesús a quien usted no ha visto, pero cree en él por fe. Pero Israel tuvo el beneficio, el privilegio de experimentar la presencia visible de Dios. En tercer lugar, Israel es el único, o son los únicos como nación que han tenido varios pactos con Dios. La iglesia tiene el pacto de la gracia, pero con Israel Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con el pueblo, hizo un pacto con David. Incluso prometió que el reino de David sería restaurado cuando Cristo venga a gobernar desde Jerusalén en el milenio. En cuarto lugar, el pueblo de Israel es el único que ha recibido una ley específica para ellos de parte de Dios. En quinto lugar, son los únicos que recibieron el sacerdocio levítico y las instrucciones para rendirle culto a Dios con lujos de detalles. En sexto lugar, son el pueblo que ha recibido varias promesas. Entre esas promesas es poseer la tierra de Palestina, la cual fue solo dada a los judíos. Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. No hay pueblo, no ha habido nación sobre la tierra que Dios le haya delimitado el espacio que Él les dio. Los israelitas, en séptimo lugar, son aquellos que pueden hablar con claridad de su genealogía, empezando por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo más importante, todo lo demás que yo he mencionado que ha pertenecido a los israelitas palidecen de esto. De Israel vino el Cristo, de Israel vino el Mesías, de Israel vino el Hijo prometido, de Israel vino el Salvador de la humanidad. Ellos no han despreciado. Dice la Biblia en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero sin embargo, es de esa nación, es de ese pueblo, es de esa casa, es de ese gentilicio que nosotros tenemos a nuestro Salvador. En relación con el pasado de Israel, también podemos mencionar que Dios ha sido muy paciente con este pueblo. Muy paciente, hermanos. Podemos afirmar que Israel es el único pueblo con el que Dios se relacionó directamente por varios siglos y de quienes procuró que obedecieran y confiaran en Él. Pero durante todo ese tiempo Israel fue contumaz, rebelde, malagradecido, desobediente, idólatra, ladrón, infiel, inconstante.
dignos de ser consumidos por la ira de Dios. Pero aún así, Dios ha sido paciente con ellos y aún les sigue amando a pesar de su desobediencia. Al igual que nosotros, que no éramos dignos del amor de Dios, Él sin embargo nos escogió, nos llamó, nos justificó y ahora nos preserva para una eternidad en Él a pesar de nuestras infidelidades y nuestras rebeliones. ¿Saben? A Israel se le critica por lo malvado que aparentemente está haciendo. A Israel se le señala de ser asesinos. Y sin duda están cometiendo asesinatos. Pero es que este Israel que nosotros vemos ahora con estos ojos, este Israel a quien condenamos y criticamos y señalamos como malvado en la película, nunca ha sido una joya precisamente. Ustedes y yo sabemos quiénes fueron Jacob y Esaú. Esaú despreció su primogenitura por un pote de lentejas. Jacob fue un tramposo. Sus hijos no eran ninguna joyas, al punto de que vendieron a su propio hermano y luego fueron a echarle un cuento a su padre. Eran unos malvados. Israel, el que se formó en Egipto, después de ver las maravillas de Dios y de cómo Dios los sacó de la mano de Faraón, luego que pasaron el mar rojo y vieron cómo las aguas se dividían, aún después de verse a salvo, empezaron a criticar a Moisés y a quejarse, a decir: mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Y Dios les dio comida, Dios les dio sombra, Dios les dio luz, Dios les dio agua, y siguieron siendo unos malagradecidos. Moisés se dejaba hacer todos los días y ellos se hicieron un becerro de oro. Y tal fue la ira de Dios que juró que ninguno de esa generación entraría en su reposo en la tierra de Canaán. Ni siquiera Moisés, por su actitud también rebelde en cierto momento. ¿Y qué vemos después en el pueblo de Israel? Una nación que, a pesar de que había sido gobernada por Dios y Dios había puesto jueces y sacerdotes, ellos pidieron rey. Queremos un rey como los demás. Y Dios le dijo a Samuel: no te preocupes, que ellos no te están rechazando a ti, están rechazando a mí. Y les dio a Saúl. Y luego vino David. Y después vino Salomón. Y después el reino se dividió. Y luego fueron cautivos a Babilonia. Como decimos en Maracucho, y disculpen la expresión, han llevado más pato que gata al lado de los judíos. Pero la Biblia dice que Dios los ama, que Dios es paciente con ellos. Usted también, hermano, ha sido desobediente con Dios. Yo también he sido desobediente con Dios. Y aún así Dios me ama y me perdona. En este punto, para terminar el pasado de Israel, debemos decir lo siguiente: la salvación de un israelita, la salvación de cualquier israelita, no está garantizada por el hecho de ser israelita. Si alguien tiene ese concepto, sáqueselo de la cabeza, porque eso no es de la Biblia. Nadie va a ser salvo porque sea judío. Nadie va a ir al cielo porque sea judío. Ellos están tan perdidos y son tan pecadores como cualquier otro. María era judía, la madre de Jesús, y llamó a su hijo mi Señor y mi Salvador. Nadie, por ser judío, va a ser salvo. La salvación es por la fe. Romanos 4, 1 al 5 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
nadie se va a salvar por sus obras. Nadie se va a salvar porque su abuelo o su mamá ora por él todos los días y va a la iglesia. Yo no le puedo transmitir mi justificación en Cristo Jesús a ninguno de mis 4 hijos. Mi esposa y mi hermana me pueden transmitir a mí su justificación porque somos una sola carne. Ninguno puede transmitir, ni siquiera Abraham puede transmitir su justificación por la fe a ninguno de sus descendientes. Cada judío que quiera ser salvo tendrá que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No sigamos cometiendo el error de pensar que porque somos israelitas van a ser salvos automáticamente. Más adelante vamos a hablar de esto. El pasado de Israel podríamos cerrarlo diciendo que cuando Jesucristo vino, cuando el Mesías prometido por tantos siglos vino, ellos no le vieron y le aceptaron como tal. Y entonces podemos ahora hablar del presente de Israel y decir que la desgracia de Israel fue haber confiado en la justicia de ellos y no en la de Dios. Romanos 9:30-32 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia que alcanzaba la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y en el capítulo 10 sigue diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero Israel no cree eso. Los israelitas no creyeron eso. Ellos habían sentido comodidad con el sistema religioso que ellos mismos formaron para bienestar de ellos. Y en base a la ley de Moisés, que era un ayo, era un guía para llevarlos a Cristo, ellos lo convirtieron en un sistema legal, un sistema de justificaciones personales y humanas para sentirse justificados delante de Dios. Y yo quiero decirte a ti, amigo o amiga que estés aquí presente, incluso a creyentes, que nada nos justificará delante del Señor sino el sacrificio del Señor Jesucristo. Que por muchos años a veces creamos nuestros propios códigos de ética y de santidad y creemos que tenemos a Dios agarrado por la barba. Creemos que somos merecedores de la salvación. Confiamos en nuestras propias obras para ir al cielo. Pero la palabra de Dios dice que es solamente por gracia, un regalo de Dios. Israel, como todos los religiosos de la tierra, no ha entendido esto. Ellos creen, ellos piensan que bajo su sistema religioso pueden pasar a la eternidad. Esa ha sido su desgracia. Tuvieron frente a sí al Mesías y lo despreciaron. Ya mencionamos Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos han sido tan despiadados. El pueblo de Israel ha sido tan desobediente. El pueblo de Israel ha sido tan inmerecedor del amor de Dios, que cuando tuvieron a Jesucristo frente a sí y tuvieron que compararlo o poner en la otra balanza a un ladrón llamado Barrabás, ellos pidieron que soltaran a Barrabás. Se puede ser peor persona
que pedir que se suelte al culpable y dejar preso al inocente. Se puede cometer un delito mayor que cambiar al justo, al que hizo milagros, al que hizo sanidades, al que le mostró su poder, su amor, su paciencia durante esos 3 años de ministerio. Ellos lo cambiaron por un vulgar ladrón. ¿Usted cree que los israelitas de ahora son malos? No han sido malos toda la vida, pero Dios los ama. ¿Saben qué los israelitas dijeron estas palabras? Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben, Dios les toma la palabra. Yo soy enemigo de estar confesando y declarando, me burlo de eso. Sí, no tengo problemas en decirlo. Yo me burlo de los que viven declarando y confesando prosperidades y bendiciones y sanidades sin que Dios haya hablado. Pero cuando el pueblo de Israel dijo estas palabras, trajeron sobre sí la maldición de Dios. Ninguno que ha maldecido a Israel le ha ido bien. El único que lo puede hacer es el Señor. La Biblia dice en Malaquías: maldito soy con maldición, porque toda la nación me ha adorado. El pasaje que leyó ahorita nuestra hermana Keila habla de lo mismo. Pero es Dios el que pone el juicio, no yo. Es Dios el que condena a Israel, no yo. Yo no me atrevo a proferir. Yo los bendigo. Porque la Biblia dice que los que los bendijeren serán bendecidos. ¿Se equivocó Dios con Israel? Porque algunos dicen: no, ya Israel no es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos desecharon a Dios. Y como ellos desecharon a Dios, Dios los desechó a ellos y entonces tomó a la iglesia, a los gentiles. Ya Israel pasó a otro plano. Ya las promesas, ya los pactos de Dios con Israel cesaron. No tienen vigencia. Caramba, Romanos 11:29 nos dice eso. Veamos qué dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los que creen que Israel fue desechado por Dios deberían también de creer que la salvación se pierde. No sé usted, pero yo no creo que la salvación se pierda. Yo creo que los que han sido sellados por el Espíritu Santo, los que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, permanecen fieles porque son del Señor y nadie los arrebatará de su mano. Ya he demostrado, ya hemos hablado que Israel no fue que empezó a ser malo de un punto de la historia. Siempre fueron malos, siempre fueron rebeldes. Pero Dios siempre ha extendido su amor para con ellos. Yo quisiera que leyera ahí el versículo 21 del capítulo 10. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. El Señor levantó sus manos. El Señor ha tenido misericordia de Israel. ¿Usted cree que a Dios se le cansan las manos? Todavía el brazo de Dios está extendido para Israel. Solo que en el presente Israel está de espaldas a Dios y lleva 2000 años en esa vida. Hay una cosa que ha salido a la palestra en estos últimos días, se ha llamado el sionismo. El sionismo es un movimiento nacionalista israelí que no tiene ninguna base bíblica. El sionismo, pudiéramos decir que es una especie de ideología judaica. El sionismo ha sido imperante en la mayoría de los líderes israelitas.
Los cristianos que a veces nos rasgamos las vestiduras para defender a Israel, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, a veces ignoramos que los hombres y mujeres que han estado al frente de Israel son enemigos flagrantes de Dios. Si usted lee la biografía de varios de ellos, se dará cuenta que la mayoría de ellos ignoraban a Dios o lo rechazaban. Eran ateos, agnósticos y, en el mejor de los casos, practicantes del judaísmo puro y legalista. Israel tiene más de 2000 años y quizás mucho más, en los cuales ningún hombre conforme al corazón de Dios gobierna. Quizás el último de ellos fue David, fue Salomón. Así que nosotros no hacemos nuestra defensa a Israel teniendo el concepto de que los israelitas actuales creen que Dios los está protegiendo. No, los israelitas actuales ni hablan de Dios, ni consideran ni creen que es Dios que los está protegiendo. Ellos están confiados en sus armas, en sus escudos, en sus recursos.